Buenas, mi nombre es Nicole Álvarez. Nuestro tema de investigación es identificar las principales determinantes en el comportamiento de la balanza fiscal entre los años 2003 al 2009. Primero hablaremos de la justificación del análisis. Investigar el impacto que tienen las principales determinantes en el comportamiento de la balanza fiscal es importante, ya que con dicho balance podemos determinar el avance y el desarrollo que tiene un país. Además de ver el nivel de respuesta del balance fiscal en escenarios de crisis a nivel global por consecuencia de las variaciones de otras variables económicas. Por ejemplo, deuda externa, importaciones, exportaciones, riesgo país, entre otros. Un ejemplo de ellos fue la crisis del 2008. Esta crisis generó una caída en la demanda externa, como consecuencia a la disminución de la producción industrial, una reducción significativa de la inversión privada. Esto dio como resultado en una caída en las negociaciones internacionales, ya sean las importaciones o exportaciones, además de otras variables económicas. Para el desarrollo del análisis se usará el modelo de regresión lineal simple en conjunto con el método de mínimos cuadrados ordinarios que nos permitirá medir mediante diferentes pruebas, verificar si las variables independientes se explican adecuadamente el comportamiento de balance fiscal. Para realizar dicho análisis, descripción y explicación del desenvolvimiento de las variables dependientes y cómo afecta el comportamiento de diferentes agentes involucrados en el desarrollo de la política monetaria, ya sea gobierno y sociedad. El objetivo general de dicho trabajo es identificar las principales determinantes en el comportamiento de la balanza fiscal en el Perú para los años entre el 2003 al 2019. Además, tendremos dos objetivos específicos. El primero es identificar las principales variables que influyen en el comportamiento de la balanza fiscal y el segundo objetivo específico es el de realizar una estimación bajo el modelo de regresión lineal para comprender el comportamiento de la balanza fiscal. La hipótesis general del trabajo es que las variables independientes sí causan un impacto en el balance fiscal en el Perú en el periodo de 2003 al 2019. Además, tenemos como hipótesis específica es que las variables analizadas en este trabajo son estadísticamente significativas para comprender el comportamiento del balance fiscal. Y la segunda hipótesis específica es si existe al menos un quiebre estructural en el periodo de estudio. Buenos días, profesor. Mi nombre es Marcia Campos y voy a continuar con la exposición. Ahora presentaré los resultados. En la diapositiva 6 se presenta la regresión final con las variables significativas como no significativas. En ello se aprueban las correcciones aplicadas anteriormente en cada prueba. En primer lugar, no se encontró multicolabilidad, pues el factor de inflación de varianza, o sea el VIF, presentó un resultado menor al 10%. Eso se puede comprobar en el adjuntado. En segundo lugar, en el caso de quiebra estructural, por medio de la suma de residuos y la suma de residuos al cuadrado, o sea, el consumo y el consumo al cuadrado, se encuentra el quiebra estructural en el trimestre 60, lo cual es comprobado con la prueba de Shaw. Y está demostrado en los anexos adjuntados. Para ello se va a realizar una regresión por medio de intercepto, creando una variable dicotómica. En tercer lugar, por el lado de la especificación de variables del modelo, se realiza la prueba RANSA. Esta prueba nos permite saber si estamos omitiendo variables en el modelo. En este caso, para la corrección, utilizamos mínimos cuadrados ponderados, aplicado a la corrección que se hizo anteriormente en el quiebra estructural. Para ello, se creó series ponderadas a las variables dependientes y a las variables independientes. En cuarto lugar, para probar la presencia de heteroscedasticidad en nuestro modelo, utilizamos la prueba de Godfrey y la prueba de White. En estos casos, su respectiva probabilidad, el chi cuadrado, es mayor al 5%, por lo que no se rechaza la prueba de homoscedasticidad, de que los coeficientes de la expectativa sean consideradas 0.
Por lo tanto, no habrá gran problema de heteroscedasticiidad. Y por último, se encontró problemas en la autocorrelación, por lo que fue necesario aplicar la corrección. Para ello, se usó el modelo autorregresivo y de medios móviles a la ecuación ya acumulada con las correcciones anteriores, lo que resultó la regresión final mostrada. En la diapositiva 7 se muestra la regresión final sin las variables no significativas, que fueron la deuda externa y el riesgo país. Con ello vemos que nuestro R2 aumentó 84.92%. Conclusiones. El trabajo de investigación comenzó con una exhaustiva identificación de fuentes académicas sobre los principales determinantes que inciden en la balanza fiscal para el periodo 2003 al 2019 en frecuencia trimestral. Las variables aludidas son las importaciones, exportaciones, deuda externa y riesgo país. Cabe resaltar que para el uso de las variables en la base de datos se usó logaritmos en la balanza fiscal, riesgo país y deuda externa. Esto se hizo con el fin de disminuir su escala y trabajar todas las series por escalas similares, además de que con ello se puede decir que se evitó la heteroscedasticidad al usar logaritmos. En un principio se logra observar que las únicas variables no significativas para el modelo eran riesgo país y deuda externa, proveyendo un R2 de 35.62%. Por ende, se puede decir que existen problemas en los supuestos que anteceden al modelo de regresión lineal simple. Además, se afirma que las variables independientes no explican de una manera fehaciente las dependientes. La variable dependiente, o sea, la balanza fiscal. Asimismo, se puede descartar el problema de multicolonialidad. Sin embargo, como se presentó anteriormente, existen problemas de heteroscedasticidad, autocorrelación y quiebre estructural, de los cuales sus correcciones son tratados o fueron tratados para fines de esta investigación. Sobre la hipótesis general, se puede concluir que solo generaron un impacto significativo en las variables deuda externa y riesgo país, más no las demás. Sobre la primera hipótesis específica para el periodo analizado, las variables que impactan en la balanza fiscal son las importaciones y las exportaciones. Y sobre la segunda hipótesis específica, el resultado hallado es que es correcto, ya que, como se explicó en el apartado de quiebra estructural, existe más de un periodo trimestral con quiebre. En la diapositiva mostrada están algunas de las conclusiones de las pruebas que ya se explicó en el apartado de la diapositiva 6. Como recomendación, se sugiere para el caso peruano que para la estimación de la balanza fiscal no se utilicen variables como riesgo país y deuda externa para modelos lineales, debido a que tienen muy poca significancia. Por otro lado, las variables que sí resultaron significativas y que serían útiles serían las importaciones y las exportaciones, por lo que se considera que, claro, la inclusión de estas variables sí sería pertinente. Gracias.